Familia, feliz sábado. Es un privilegio saludarlos en este día y compartir con ustedes unos anuncios de lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Quizá lo más importante que está sucediendo en nuestra iglesia son los grupos pequeños. Si se da cuenta, semana tras semana estamos haciendo la invitación de que todos ustedes se unan a esos grupos pequeños. Son un momento especial durante la semana donde se fomentan las amistades y se crea un ambiente donde podemos crecer espiritualmente. Tenemos 12 grupos actualmente y nos encantaría que ustedes fuesen parte de ellos. Inscríbase aquí en la dirección que aparece en pantalla. Una vez más, también quisiéramos agradecerle por su fidelidad. Semana tras semana, gracias a Dios, gracias a ustedes, estamos logrando nuestras metas financieras. Ustedes siguen apoyando la misión de la iglesia local y global. Y queremos agradecer por su fidelidad una vez más. Para dar diezmos y ofrendas, la dirección que aparece en pantalla, ahí puede encontrar todas las opciones que tenemos. Posiblemente usted ya se dio cuenta que varias congregaciones están tomando los pasos necesarios para regresar a sus lugares de adoración. Estamos en un proceso similar nosotros y necesitamos su ayuda. Esta semana estamos lanzando una encuesta, posiblemente ya le llegó por correo, una encuesta donde le estamos pidiendo a usted que nos comparta su opinión, comparta cuáles son sus sentimientos, sus opiniones al respecto. Van a haber 11 preguntas y un documento que nos gustaría que leyera. Y basado en esa respuesta, nosotros vamos a poder discernir cuáles son los pasos a los cuales Dios nos está llevando para poder pronto, con la ayuda de Dios, juntarnos para adorar en un mismo lugar. Los invitamos a participar. Su ayuda es crucial en este proceso. Por favor, búsquenlo en su correo o en las redes sociales y ahí va a poder seguir toda la información. Y por último, antes de comenzar el servicio de adoración, quisiera invitarlos a agarrar sus Biblias, una libreta, porque estamos en una serie de sermones que es interactiva. Estamos titulándole a esta serie El Otro Lado. Y vamos a hablar de ciertas cosas que tienen que permanecer de este lado de la cuarentena. No queremos salir de esta temporada de cuarentena con algunas cosas que Dios quiere que dejemos atrás. Así que los invitamos a abrir sus Biblias, a sacar una libreta para interactuar, porque durante el sermón vamos a hacer algunas preguntas para que usted conteste o quizá las dialogue con la persona que está al lado de usted. Hermanos, estamos listos para adorar. Vamos a lanzarnos ahora con nuestros líderes de adoración y que Dios bendiga este momento que vamos a pasar juntos. Happy Sabbath, church family. It is a joy to worship with you today. We actually want to do something a little different. We'd like to invite our boys and girls, those that are watching, to come and join and stand maybe up to where you are and join us as we sing a song that we know is one of our favorites. We miss being able to worship with you today, and we hope that you can go maybe find an instrument in your home, maybe one that you've already made. And if you don't have an instrument, you can just go get a spoon and a pot or put your hands together as we worship our God this morning. He is our lighthouse guiding us through this season. No matter how dark it might be, His light will shine bright and lead us through. Let's worship and praise Him today. Are you ready? Here we go. Trust the promise, you will carry me safe to shore.
was lost, but he brought me his love for me. His love for me. The sun, who the sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Sing free at last. Free at last, He has ransomed. His grace runs while I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. The sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house. In my Father's house. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Sing, I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me. You are for me, not against me. I am who you say I am. One more time, I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Oh, the sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Amen, amen. Our God tells us who we are because He has chosen us. He's given us a new identity in Him. And because of this, we are able to carry our identity freely to Him, to His throne. We have the liberty to be called sons and daughters of Christ. And we have that trust, we have that Father that we can run to. Sing with us as we continue to worship. I am hurting and broken within.
today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows, and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. See, oh, what a Savior. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Sing, bear your cross. Bear your cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasure you found. Hello, Kaleo Church, and happy Sabbath. Today I will be reading from John 16, verse 33. I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, but take heart, I have overcome the world. I find it encouraging to know that Jesus taught us to know that we will have troubles, we will have tribulations, we will have spiritual battles, but He also taught us to take heart because He has overcome the world. And because of that, we can live a full life knowing that in the end we will be victorious. Thank you, Kaleo Church. Familia, feliz sábado. Los invito a pasar unos momentos en oración buscando la bendición del Señor en este momento. Padre de amor, gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos en tu presencia. Y Señor, hoy pedimos de manera especial que nos guíes, que nos dirijas, Señor, que nos des claridad. Y Señor, que tu corazón sea reflejado en nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestra vida, Señor. Abre tu palabra para que comprendamos hoy. Oramos en tu santo nombre, Jesús. Amén.
Familia, los saludo este viernes de mañana grabando este sermón en un parque con pájaros, con carros manejando alrededor. Habíamos programado que el sermón de hoy iba a ser algo totalmente diferente. De hecho, hace una semana grabamos el sermón que iba a estar tocando en su pantalla en este momento. Sin embargo, en el transcurso de esta semana hemos decidido cambiar el plan y abordar el tema que hemos estado viendo en nuestras noticias por los últimos días. Como muchos de ustedes saben, hubo un incidente esta semana, y han habido varios, de hecho, esas últimas semanas, donde por razones de racismo alguien ha perdido su vida. Hace unas semanas fue Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, y en esa semana fue un hombre llamado George Floyd. Ha sido un incidente que ha causado dolor, ha causado frustración e ira en toda nuestra nación y aún en el mundo. Y es sumamente necesario que como cristianos abordemos este tema con una perspectiva bíblica, de una manera fiel a la perspectiva bíblica y al corazón de Dios. Y por eso en este sábado vamos a abordar ese tema muy difícil de abordar. Hace un par de semanas, cuando Ahmaud Arbery fue asesinado, bueno, más bien salió la historia de que él había sido asesinado en febrero, yo me puse a redactar este sermón, me puse a preparar este sermón y me encontré tan lleno de ira y tan lleno de frustración que llegué al punto donde mejor decidí no compartir el sermón con ustedes. ¿Por qué? Porque realmente la ira y la frustración y las lágrimas eran tantas. Yo pensé que no iba a ser apropiado compartir con ustedes ese sermón. Sin embargo, en el transcurso de esta semana, la ira y las lágrimas y la frustración regresaron. Y fue en este momento que me di cuenta que esas lágrimas y esa ira y esa frustración son válidas. Dios espera que tengamos ira al ver las injusticias. Dios espera que nos enojemos, que nos frustremos, que lloremos al ver que por el color de la piel de un ser humano él puede perder su vida o ella puede perder su vida. Así que, hermanos míos, hoy vengo ante ustedes siendo 100% honestos, lleno de ira, lleno de frustración, lleno de tristeza, lleno de dolor por las injusticias que continúan viéndose en este mundo. Hoy vamos a ir al libro de Amós, el capítulo 5, y los invito a abrir sus Biblias y a traer una libreta o algo para escribir, porque vamos a dialogar durante este sermón. Amós capítulo 5, versículo 12. Dios le habla a su pueblo por medio de este profeta y dice lo siguiente: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afliges al justo y recibes cohecho, y en los tribunales haces perder su causa a los pobres. En las puertas de la ciudad es donde los tribunales de esa ciudad, en aquella época, en la época de Amós, es donde los tribunales se reunían. Y la gente de poder, la gente de privilegio, la gente de dinero y con autoridad, la gente con buenas posiciones en la sociedad eran los encargados de ejercer el juicio ante la sociedad. Sin embargo, si tú eres una persona sin dinero, si eres una viuda, un huérfano, un inmigrante, si eres una persona sin poder, lo que está diciendo Dios es que en esos lugares de juicio, en esos tribunales, en esas grandes puertas que dirigían, que daban acceso a la ciudad, la gente de poder, la gente de privilegio, la gente que estaba en lugares de autoridad, ellos ejercían juicio de tal manera de que los pobres, aquellas personas necesitadas, aquellas personas sin poder, acababan perdiendo. Era un juicio injusto. Era un sistema injusto. Y Dios está hablándole a su pueblo, diciéndole que tenemos que ejercer justicia en el sistema jurídico de nuestra sociedad. Sí, hermanos míos, Dios nos está llamando a ejercer nuestra influencia para asegurarnos que en los lugares donde se
practica la justicia, más bien, donde se practican los juicios, nos aseguremos nosotros como cristianos que debe de haber justicia en esos lugares. Dios continúa hablando a su pueblo y quisiera más o menos enfocarnos en algunos de estos momentos de este pasaje que yo creo que son muy relevantes para nosotros en estos momentos. El versículo 15 del mismo capítulo dice lo siguiente: aborreced el mal y amad el bien. Noten cómo ya Dios está dando indicaciones para su pueblo. Él dice: aborreced el mal y amar el bien. Él nos está llamando, hermanos míos, nos está llamando a odiar el mal. Yo quisiera sugerirles en este sábado de que quizá el gran problema de la iglesia en este momento es que no aborrecemos el mal. No hemos llegado al punto donde odiamos el mal. Quizá nos incomoda. Quizá no nos gusta ver el mal, quizá vemos a las noticias y ya hemos visto tanta noticia negativa que hemos llegado al punto donde hemos perdido la sensibilidad y ya no nos molesta el mal. Dios está diciéndole a su pueblo que tenemos que odiar, tenemos que aborrecer aquellas cosas que Dios aborrece, odiar a las cosas que Dios odia y obviamente amar a las cosas que Dios ama. Hermanos míos, Dios nos está llamando a odiar. Y muchos de nosotros quizá hemos perdido la sensibilidad. Y al ver a los asesinatos de Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, George Floyd, quizá nos incomodan las imágenes, quizá nos incomodan las historias, las noticias. Pero hermanos, no hemos llegado al punto donde odiamos el mal al punto que nos lleve ahora a la acción. Porque el versículo 15 continúa diciendo lo siguiente. Él dice: aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en juicio. Entonces él dice, no solamente aborrezcas al mal y ames al bien, pero esas emociones, esa posición hacia el mal, esa posición hacia el bien, ahora nos deben de llevar a un punto de acción a nosotros como pueblo de Dios. En la época de Amós, en esas grandes puertas que daban acceso a la ciudad, ya vimos que se estaba ejerciendo un sistema injusto, se estaba practicando un sistema injusto. Y hermanos míos, en nuestro país, en nuestra sociedad, en el siglo XXI en el cual vivimos, se está viendo algo muy similar. Hay injusticias en nuestras puertas también, hay injusticias en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema judicial. Usted bien sabe que si usted tiene la piel morena o una piel negra, las probabilidades de que usted va a ser encarcelado, de que va a ser usted matado en la calle, de que va a llegar a usted a ser noticia, incrementan exponencialmente. El color de la piel de un ser humano puede determinar la posibilidad, puede incrementar la posibilidad de que ese ser humano pierda su vida o acabe detrás de una celda en una cárcel. Hermanos míos, lo que está diciendo Dios por medio de Amós, el capítulo 5, es que nosotros como pueblo de Dios debemos de encarar a estos sistemas. Debemos de involucrarnos y hacer nuestra parte para asegurarnos de que estas injusticias no continúen sucediendo en nuestra sociedad. Dios quiere que nos involucremos en estas cosas. A Dios le importa que la gente muera por el color de su piel. A Dios le importan las injusticias. Él está apasionado por la justicia al punto que nos dirige a aborrecer el mal, amar el bien y asegurarnos de que haya justicia en los lugares de juicio. En la época de Amós, el pueblo de Dios se había convertido en cómplice de aquellas actitudes, de aquellas prácticas. Ellos habían sido cómplices porque se mantenían en silencio, porque se mantenían en una posición de apatía, de indiferencia ante las injusticias del momento.
Ellos no odiaban, no aborrecían el mal que Dios aborrecía. Ellos continuaban yendo al templo, continuaban adorando, continuaban practicando su religión, pero no se involucraban. Ellos se mantenían indiferentes ante las injusticias de esos días. Hermanos míos, ¿por qué nos mantenemos indiferentes nosotros? ¿De dónde? ¿Cuál es la raíz de nuestra indiferencia? Porque como iglesia global, somos lentos en involucrarnos en cuestiones así. Somos rápidos para involucrarnos en el evangelismo y en servicios a la comunidad, pero cuando se trata de problemas sociales, somos lentos en involucrarnos. ¿De dónde viene nuestra indiferencia? ¿Por qué el silencio que es tan común, tan común en nuestras comunidades? Quizá la raíz sea una raíz teológica donde creemos que Dios quiere que no nos involucremos en estas prácticas. Quizá posiblemente la raíz de esto sea el hecho de que muchos de nosotros simplemente no estamos lo suficientemente informados, no sabemos qué hacer ante las injusticias raciales o en el sistema jurídico de nuestro país. O quizá, posiblemente, parte de nuestra indiferencia sea el hecho de que muchos de nosotros también tenemos prejuicios. Y tenemos prejuicios específicamente, hermanos míos, vamos a ser sinceros, específicamente ante la raza negra. Así es. Ese sentimiento antinegritud, que es un término que tenemos que reflexionar, ese sentimiento es un pecado generacional para muchos de nosotros, la gente latina. Hay muchos de nosotros que hemos crecido, hemos sido condicionados a despreciar al color de piel que es más oscuro que el de nosotros. Y por eso muchos de nosotros nos mantenemos indiferentes, nos mantenemos alejados, nos mantenemos en silencio, nos mantenemos lejos de la controversia. ¿Por qué? Porque no queremos ser parte de eso. Sin embargo, lo que Dios está diciendo es que nosotros tenemos que no solamente sentir, no solamente aborrecer el racismo, aborrecer las injusticias, tenemos que involucrarnos y asegurarnos de que estas injusticias dejen de ser una realidad en nuestra sociedad. Hermanos míos, estamos en una serie en este momento que hemos titulado El Otro Lado. Y la tesis, la idea de esta serie es que durante esta cuarentena Dios nos va a dar oportunidades para deshacernos de ciertas cosas en nuestras vidas. Dios va a darnos oportunidades en esta cuarentena para deshacernos de hábitos, deshacernos de actitudes, deshacernos de patrones en nuestra vida. Y posiblemente Dios nos está dando la oportunidad en este momento, en esta cuarentena, para deshacernos de nuestra indiferencia ante las injusticias. Deshacernos de nuestra apatía ante el racismo, ante el odio que se está viendo en nuestro país y quizá en nuestra propia comunidad hacia otras comunidades de color. Y hermanos míos, yo creo que es necesario que escuchemos la voz de Dios en este momento de la historia de la humanidad, cuando sabemos que Cristo viene pronto, y hagamos esos ajustes para que nuestro corazón realmente refleje el corazón de Dios. Ahora vamos a tener una pregunta que quisiera que reflexionemos, que quizá escribamos con una reflexión al respecto o dialoguemos con las personas que están ahí con nosotros. La pregunta es la siguiente: en una palabra nada más, con una palabra, describe qué es lo que sientes al ver estas escenas en las pantallas. Cuando ves que alguien fue asesinado por el color de su piel, ¿qué es lo que sientes? Usa una palabra para describirlo y después comparte con tu familia, con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, por qué fue que escogiste esa palabra. Vamos a tomar unos momentos para discutir y para conversar y regresamos en un momento.
Ahora, familia, como adventista del séptimo día, yo vivo con la esperanza de ver a Jesús muy pronto. Yo espero la segunda venida de Jesús. Es algo que me llena de esperanza, me llena de gozo saber de que muy pronto vamos a poder ver a Jesús en las nubes de los cielos. Sin embargo, un sentimiento que hemos estado escuchando muy a menudo cuando se trata de problemas en este mundo, cuando se trata de la economía, o se trata de la pobreza, o se trata del hambre, o del racismo, o se trata quizá del medio ambiente. Parte del lenguaje que se escucha es que ya queremos que venga Jesús para que se acaben todos esos problemas. A pesar de que yo estoy de acuerdo con ese sentimiento y yo también espero a la venida de Jesús, tenemos que tener mucho cuidado de no esperar que Jesús sea el que venga para arreglar los problemas de este mundo. A pesar de que Jesús lo va a hacer y no vamos a vivir en un mundo perfecto, una realidad perfecta, hasta que lleguemos a la presencia de Dios, es una realidad. Sin embargo, lo que también es una realidad es que Dios nos ha puesto aquí como su iglesia, como su pueblo, para también hacer cambios en este momento de la historia de la humanidad y no solamente tener que esperar a la segunda venida para que Jesús venga a cambiar las cosas. Dios usa a su iglesia, Dios usa a su pueblo para hacer cambios reales, drásticos, donde el mal sea eliminado y el bien sea lo que reemplace al mal. Dios quiere usar a su pueblo para hacer cambios y no solamente el esperar aquel momento para que la segunda venida de Jesús venga a hacer los cambios. En el tiempo de Amós, si uno ve el versículo 18 del mismo capítulo, note que el mismo sentimiento lo tenía el pueblo de Dios en aquel momento. Ellos estaban esperando al día del Señor para que Dios en su gran venida, Él viniese a traer victoria y libertad a los cautivos. El versículo 18 dice, noten cómo Dios ahora amonesta al pueblo por esperar a ese gran día en vez de involucrarse ellos mismos. Ay de los que desean el día de Jehová, dice Dios. Ay de los que desean ese gran día. Ay de los que esperan a ese día para que venga a eliminar a los males de este mundo. Hay los que esperan a ese día para que el día venga para corregir las injusticias de este mundo. Dios no quiere que esperemos a la segunda venida para que Él venga a solucionar todo. Dios quiere usarnos en estos momentos porque Dios se preocupa por sus hijos aún en el presente, no solamente en el futuro. Aún en el presente, y Dios quiere usar a su pueblo para corregir algunos de esos pecados sociales que se están viviendo en esta tierra. Noten el versículo 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis el día de Jehová? Va a ser un día de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyar su mano en la pared y la muerde una culebra, dice. ¿Ustedes creen que el día del Señor va a ser un día de buenas nuevas? Dice el Señor. Noten el versículo 20. ¿No será el día de Jehová un día de tinieblas y no de luz? ¿Oscuridad y no de resplandor? Lo que Dios les quiere decir en este momento es que a pesar de que ellos esperan su venida y esperaban ese gran día donde Dios iba a llegar, la realidad es que el día del Señor no iba a ser buenas nuevas, no iba a ser un día de luz para este pueblo. ¿Por qué? Por su indiferencia, por su apatía, por su falta de acción. La falta de acción los ponía en una posición de enemigos de Dios, no de amigos de Dios. Entonces Dios les llama la atención y dice, el gran día que están esperando ustedes no va a ser un día positivo para ustedes, no va a ser un día de victoria para ustedes, va a ser un día de juicio. ¿Por qué? Porque ustedes no han aborrecido el mal, amado el bien y establecido justicia en los lugares de juicio. Pero Dios le sube un poquito más de intensidad al asunto. Porque la Biblia continúa diciendo, ahora en el versículo 21 al 23, Él dice lo siguiente: aborrecí, abominé
vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Ahora Dios se pone a hablar del sistema de adoración de Israel. Y noten cómo Dios está diciendo que Él aborrece, Él odia, Él desprecia la adoración de su pueblo. Pero noten el lenguaje que usa. Dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y vuestras asambleas. Noten que las asambleas y las solemnidades eran de Dios, pero Dios reconoce que por el hecho de que ellos se mantenían indiferentes, se mantenían apatéticos ante las injusticias, esa adoración ya no era para Dios. Esas asambleas ahora eran para el pueblo. Esas asambleas eran para la congregación, pero no para Dios. Dios estaba rechazando la adoración de su pueblo, dice. Yo aborrezco estas cosas, pero noten cómo continúa. Versículo 22. Y si me ofreceseis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las voy a recibir, dice Dios. Ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Noten cómo Dios está diciendo, hay ofrendas que ustedes me están dando. Están los holocaustos, están las ofrendas que eran ofrendas de grano y están las ofrendas de paz. Y yo no las voy a recibir. Yo no las tolero, no las acepto, no me agradan las ofrendas de ustedes. Sin embargo, hay algo en el texto que hay una omisión en el texto que nos deja saber el gran pecado del pueblo que Dios está amonestando en este momento. La Biblia aquí, el versículo 22, está enlistando 3 tipos de ofrendas. Está enlistando los holocaustos, que eran ofrendas quemadas. Está mencionando a las ofrendas, que eran ofrendas de grano. Y está mencionando también las ofrendas de paz. Los holocaustos, las ofrendas y las ofrendas de paz. 3 tipos de ofrendas. Sin embargo, si usted nota el sistema religioso de Israel, se va a dar cuenta de que no habían 3 ofrendas en ese sistema religioso. Habían 5 ofrendas. Estaban las ofrendas de los holocaustos, las ofrendas de granos, estaban las ofrendas de paz, pero habían otras 2 que eran las ofrendas del pecado y las ofrendas de expiación. 5 ofrendas, sin embargo aquí solamente se están mencionando 3 ofrendas. Eso significa que en el tiempo de Amós el pueblo estaba ofreciendo los holocaustos, estaba ofreciendo las ofrendas de granos, estaba ofreciendo las ofrendas de paz, pero no estaba ofreciendo, noten, las ofrendas del pecado y las ofrendas de expiación. Eso significa que en el tiempo de Amós había adoración, pero no había arrepentimiento en el pueblo. Las 2 ofrendas que no se estaban ofreciendo eran aquellas ofrendas que hablaban del arrepentimiento por sus pecados. Pero continúa diciendo lo siguiente la Biblia, el versículo 23, noten lo que dice. Quita de mí, dice la Biblia, la multitud de tus cantares, pues no escucharé las melodías de tus instrumentos. Dice, quita de mí esa música, remueve la melodía de tus instrumentos, no recibe. Dios está diciendo, esa adoración tuya no la recibo, tus asambleas no la recibo, tus ofrendas no la recibo. Dios está diciéndole a su pueblo de que la adoración de su pueblo no es grata, no es agradable ante los ojos de Dios si su pueblo no aborrece el mal, no ama el bien y no establece justicia en esos lugares de juicio. Para Dios, esas melodías se convirtieron en ruido. Esas alabanzas se convirtieron en algo que era repulsivo, era repugnante para Dios. Y Dios está diciendo en este momento, yo no recibo tu religión, no recibo tus alabanzas, no recibo tu adoración si no estás dispuesto a aborrecer el mal, a amar el bien y a establecer justicia en los lugares de juicio. El pueblo de Dios esperaba la venida del Señor y Dios dijo, no esperes a la venida del Señor.
Y como adventistas eso nos toca cerca. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos la venida del Señor. Sin embargo, Dios dice, no van a ser buenas nuevas para ti si no estás involucrado en las cosas que yo quiero que te involucres. Si no aborreces el mal y amas el bien. Y aún en la adoración el Señor dice, yo sé que nosotros como iglesia nos encanta adorar, pero Dios dice, si vas a seguir siendo indiferente, si vas a seguir manteniéndote en silencio ante las injusticias y los males de este mundo, quédate con tus alabanzas, quédate con tus adoraciones. Si vas a abrir tus labios para alabarme, asegúrate que también estás abriendo tus labios para abogar por aquellas personas que están siendo tratadas injustamente. Nos lleva esto al último mensaje de este oráculo, de esta profecía que Dios está dando por medio del profeta Amós. El versículo 24 dice lo siguiente, es un versículo muy conocido, dice lo siguiente, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como un impetuoso arroyo. Note lo que dice Dios. Dios habla de un arroyo en este momento y nosotros conocemos a los arroyos. Los arroyos son pequeños, corre poca agua. Sin embargo, de repente hay momentos en los cuales los arroyos se llenan de una torrente de agua, ¿no? Un arroyo impetuoso solamente sucede cuando hay lluvias, cuando de repente hay una inundación. Es cuando un arroyo se vuelve impetuoso. Sin embargo, Dios está diciendo aquí que el juicio debe de correr constantemente como las aguas. Es la escena que Dios está queriendo comunicar en este momento. No es un arroyo de justicia que de repente surge, que de repente trae fuerza, que de repente trae intensidad. Lo que Dios está diciendo es que la justicia debe de fluir constantemente con la misma identidad, la misma intensidad. No solamente cuando vengan las noticias, no solamente cuando haya historias como la que hemos estado experimentando esta semana. Lo que Dios está queriendo decir es que la justicia tiene que fluir constantemente como un arroyo impetuoso de parte del pueblo de Dios. Dios está interesado en que su pueblo se involucre en cuestiones de justicia, que aborrezcamos el mal, que amemos el bien y que nos aseguremos que haya justicia en los lugares de juicio. Hermanos míos, tenemos una última pregunta y en esta ocasión ustedes van a poder escoger una de dos preguntas. La primera es la siguiente. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué está haciendo usted para asegurarse de que se establezca la justicia en nuestra sociedad? ¿Qué está haciendo usted para buscar justicia en nuestra sociedad? Y la segunda pregunta que usted puede escoger, la primera o la segunda, basada en su propia vida. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que te está previniendo de involucrarte para buscar justicia? La primera es, ¿qué estás haciendo para buscar justicia, para trabajar y para luchar por la justicia en este mundo? Y la segunda es, ¿qué te previene involucrarte? ¿Por qué no lo has hecho hasta ahora? ¿Por qué no has buscado justicia por medio de tu propia vida? Vamos a pasar unos momentos dialogando y regresamos para terminar el mensaje.
Hermanos, yo entiendo que en momentos como este es muy difícil saber qué hacer, qué pasos tomar. Estamos conscientes que Dios quiere que nos involucremos, que a Dios le importa lo que haga su pueblo en estos momentos. Estamos conscientes de que Dios, en su corazón, Él desea que su iglesia se involucre y que se asegure de que la justicia sea algo real en nuestros días. Sabemos que Dios está en contra del racismo, en contra de los asesinatos tan brutales como los cuales hemos estado viendo. Pero muchas veces nos paralizamos, hermanos míos. No sabemos qué hacer, no sabemos dónde comenzar, no conocemos las leyes, no sabemos de organizaciones o de iniciativas, no sabemos qué hacer. Pero posiblemente el paso número 1, el primer paso a tomar debe de ser el pedirle a Dios que nos dé su corazón. Que en cada uno de nuestros corazones experimente el mismo dolor que Él experimenta. Que realmente lleguemos al punto de aborrecer el mal y amar el bien. Aborrecer el mal y amar el bien. Hermanos míos, posiblemente el primer paso a tomar es pedirle a Dios que nos ayude a llorar al ver el sufrimiento de su pueblo. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé sus lágrimas para realmente entender o realmente sentir la compasión, la empatía y dejar la indiferencia a un lado, dejar la apatía a un lado y realmente sentir lo que Dios siente ante esas injusticias, ante este dolor, ante este sufrimiento. Hermanos míos, yo quisiera que oráramos en este momento para pedirle al Señor que Él nos ayude, dándonos su corazón para aborrecer el mal, amar el bien y sí, que nos lleve a la acción para asegurarnos que la justicia se establezca en los lugares de juicio. Dios mío, te agradecemos por tu palabra, por ser tan claro en este momento. Pedimos, Señor, que nos uses como iglesia, como tu pueblo. Que nos uses, Señor, en estos momentos tan importantes, tan cruciales en la historia de la humanidad. Queremos que nuestras oraciones y nuestras alabanzas y nuestra teología, todo sea para tu agrado, Señor. Pero solamente lo será si nosotros compartimos el corazón de Jesús. Danos tu corazón hoy y siempre, Señor. Oramos en tu santo nombre.